Apreciables alumnos de la tercera generación del Seminario Bíblico Argentino de la Iglesia de Dios, reciban saludos de paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios porque este lunes 8 de septiembre ya estamos en las últimas clases de esta materia titulada Nuevos Movimientos Religiosos. Y bueno, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Esta clase es bastante interesante porque vamos a continuar con los conceptos y desafíos espirituales contemporáneos. Pero bueno, vamos a tener un breve repaso de lo que hicimos la clase anterior. Recordarán que estuvimos abordando acerca de la guerra espiritual, pero además nos centramos en cómo es que a través de las 4 olas del neopentecostalismo comienza, ¿verdad? Cada una de ellas con sus particularidades. En la primera hablábamos acerca de este avivamiento en Azusa Street, donde pues la gente comienza a experimentar el hablar en lenguas. De pronto, ¿verdad? Veíamos en el video una chica mientras estaba en esta reunión y cuando menciona ella que recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo, sale de su lugar y comienza a tocar el piano, ¿verdad? Sin ella haber estudiado música ni saber. Bueno, estas son algunas de las manifestaciones del Espíritu. Y en la segunda ola comenzamos a ver esta oración de mapeo, donde ya comienzan los territorios a circular, ¿verdad? Estas oraciones en las que se reclaman para que puedan dejar los pecados que ahí se encontraban, donde ya se empieza a asomar este término de guerra espiritual, pero no es hasta que llega la tercera ola que ya es una realidad, ya se aborda como tal, donde ya se dice que se está peleando contra huestes y demonios, algunas entidades, ¿verdad? Para eh, sacarlas del ser humano porque son las que les provocan estos comportamientos o esta serie de pecados que puede haber en el ser humano. Y en la cuarta ola ya vemos estas mega iglesias en donde además una característica es que los líderes ya no son pastores, sino que ahora son profetas, apóstoles y tienen este llamado de parte de Dios donde, de acuerdo a lo que se comenta, ¿verdad? El Señor se les revela y les da ciertas instrucciones. Además de eso, también abordamos la espiritualidad de la nueva era, donde vimos algunas prácticas que se realizan, como ustedes podían ver, el yoga, el tai chi, la eh, curación a través de cristales y sonidos. Bueno, pues en esta clase vamos a continuar con estos conceptos y desafíos espirituales contemporáneos, pero vamos a abordar otra temática que también es importante que conozcamos en estos nuevos movimientos religiosos y vamos a comenzar con el ocultismo. Vamos a hablar acerca de ocultismo, de satanismo, de los movimientos esotéricos, además de estos grupos de autoayuda con tintes religiosos y por último nos vamos a enfocar en el abuso espiritual. ¿Por qué? Porque este está presente no solamente en los movimientos evangélicos o cristianos, sino que vamos a ver algunas formas de detectarlo, pero también de poder brindar apoyo y ayuda a quienes se encuentran en una situación como esa. Comenzamos entonces con el ocultismo, que proviene del vocablo latino occultus, que significa escondido, ignorado, secreto. Es un tema que, por supuesto, ha sido fascinante para la humanidad desde hace siglos.
porque se trata de una corriente de pensamiento que se enfoca en lo misterioso, lo esotérico y lo sobrenatural. En su esencia, el ocultismo busca descubrir los secretos del universo y de la vida misma. Además de que a menudo estos conocimientos pues están destinados a ser accesibles para los iniciados, entre comillas, o aquellos que han pasado por un proceso de revelación o aprendizaje especial. También quiero compartirles que engloba una gran cantidad de disciplinas que buscan explorar lo desconocido y lo invisible. El doctor Ron Enroth, profesor de sociología en Westmont College en Santa Bárbara, California, y experto en nuevas religiones y sectas, da la siguiente definición. El vocablo se refiere a sabiduría oculta o secreta, entre comillas, a aquella que está fuera del alcance de los seres humanos comunes y tiene que ver con los fenómenos misteriosos o ocultos y con eventos que no tienen explicación. A menudo se utiliza en relación con ciertas prácticas llamadas artes ocultas, en las que se incluyen la adivinación, el sortilegio, el espiritismo, la nigromancia y la magia. El ocultismo además ha estado presente en la historia de la humanidad desde tiempos antiguos, aunque no siempre se le ha dado el mismo nombre, y tiene sus raíces en las prácticas mágicas de los egipcios y los griegos, donde los filósofos y místicos exploraban el mundo del espíritu y la mente. Fíjense que, por ejemplo, desde dónde, ¿verdad? Se remonta a qué tiempos, pero además comenzó a ganar gran auge en la Edad Media. ¿Por qué? Porque la alquimia se convirtió en una disciplina tan importante dentro de ella. Los alquimistas creían que era posible transformar los metales en oro y encontrar la piedra filosofal, una sustancia que otorgaría la vida eterna. Bueno, vemos una gran influencia del ocultismo en estas culturas, pero no solamente ahí, sino que durante el Renacimiento el ocultismo se expandió y se mezcló con la ciencia y la filosofía. Grandes figuras como Paracelso y John Dee contribuyeron a la evolución de este y sentaron las bases para lo que hoy conocemos como la magia moderna. En el siglo XX, el ocultismo se ha convertido en un fenómeno global con seguidores alrededor del mundo y ha evolucionado para incluir prácticas como la meditación, la visualización creativa y la sanación energética. ¿Se acuerdan que ya lo hemos visto en otras corrientes de los nuevos movimientos religiosos? Bueno, también está presente en el ocultismo. Hoy en día sigue siendo un tema de debate y controversia, pero también es una fuente de inspiración y creatividad para muchos. ¿Cuáles son las características del ocultismo? Fíjense, y aquí es importante que comencemos a ver y a prestar atención porque una de ellas es la revelación y la comunicación de información que no está al alcance de los seres humanos mediante los canales normales. Es decir, nosotros tenemos 5 sentidos. Bueno, en el ocultismo se va más allá de estos 5 sentidos para poder tener una comunicación con aquello que es o que viene a revelarse, ¿verdad? A través de esta forma y además poner a las personas en contacto con poderes sobrenaturales, con energías paranormales o poderes demoníacos. También la adquisición y el dominio del poder con el fin de manipular o influir en otras personas. ¿Para qué? Para que actúen de cierta manera. Es decir, la búsqueda de este conocimiento secreto, ¿verdad? Para poder adquirir esos saberes que son solamente accesibles a aquellos
que van o utilizan más allá de los 5 sentidos. Además de, al ponerse en contacto, ¿verdad? Las personas con estos poderes sobrenaturales lo hacen a través de diversas prácticas. Y bueno, ¿para qué? Para poder manipular o influir en otras personas, lograr que actúen de la manera que yo quiero. Dentro del ocultismo nos vamos a encontrar que hay diferentes tradiciones. Por ejemplo, la tradición hermética, que es una corriente filosófica y mística, donde se originó en el antiguo Egipto y fue desarrollada por los griegos. Se basa en la creencia que existe una conexión entre el mundo físico, pero también el mundo espiritual. Y esta conexión puede ser explorada a través de la alquimia y la magia. La alquimia es un aspecto fundamental de la tradición hermética. Esta práctica lo que busca es transformar los metales en oro y encontrar, como ya veíamos, la piedra filosofal, que también tiene un significado simbólico y espiritual. La magia, por su parte, es utilizada para comunicarse con los espíritus y las fuerzas divinas. ¿Para qué? Para obtener conocimiento y poder. Otra de las tradiciones que encontramos en el ocultismo es la tradición cabalística. Es una corriente mística dentro del judaísmo que se enfoca en la interpretación esotérica de la Torá. Esta tradición se originó en la Edad Media en Europa y ha tenido una gran influencia en el pensamiento judío hasta nuestros días. Uno de los aspectos importantes de la tradición cabalística es su énfasis en la idea de que el universo es un todo que está interconectado y donde cada elemento tiene un significado simbólico profundo. La interpretación de la Torá en clave mística permite a los cabalistas acceder a este conocimiento que está oculto y a comprender mejor la naturaleza divina del mundo. Recuerdo que cuando comencé a escuchar acerca de esta tradición cabalística, fíjense que fue a eso de inicios de los 2000, porque algunos artistas comenzaron a interesarse en ella, a formar y a buscar, ¿verdad? Parte de este grupo de la Cábala y comenzó a popularizarse en aquel entonces. Junto con ella, algunos otros de estos nuevos movimientos religiosos como la cienciología, porque comenzaron a tener auge, bueno, porque algunos actores, cantantes, eh, sobre todo de Estados Unidos, comenzaron a adentrarse en estas corrientes y bueno, eso hizo que los ojos, sobre todo de personas jóvenes, comenzaran a voltear hacia allá, a interesarse y también a formar parte, ¿verdad? De estas nuevas religiones que encontraron como parte de este nuevo milenio que comenzaba. Y que también, ¿verdad? Fue de gran ayuda, sobre todo para aquellos que estaban en la búsqueda de digamos, un llamado, en la búsqueda de sentido para su vida. Pero bueno, esto trajo también que sobre todo las religiones, digamos, ya establecidas, tuvieran por ahí un quiebre, eh, especialmente en generaciones más jóvenes. Otra de las tradiciones que vamos a encontrar en el ocultismo es la tradición esotérica. Esta se basa en la creencia de que existe un conocimiento secreto que puede ser descubierto a través de las prácticas espirituales, pero también a través de rituales. Y los practicantes de esta tradición buscan expandir su conciencia y la comprensión del mundo a través de la meditación, la contemplación y la conexión con lo divino. Una de las principales características de esta tradición es la creencia en la existencia de una realidad más allá de lo físico y lo tangible. Los practicantes de esta tradición
creen en la existencia de un plano espiritual o astral que se encuentra más allá de nuestra percepción ordinaria. Y bueno, para poder acceder a este plano, los practicantes utilizan herramientas como la visualización, la invocación, el uso de símbolos y arquetipos. Fíjense que esta también puede ser un buen tema para su trabajo final. Si ustedes desean desarrollar alguna de estas tradiciones para ampliarla, va a ser muy interesante que lo puedan compartir. Ahora bien, si nos vamos a cuáles son las creencias y las prácticas del ocultismo, vamos a encontrar algunas tales como la aeromancia. No les voy a compartir todas, a desarrollarlas una por una porque nos vamos a tardar mucho, pero también si ustedes toman de aquí algunas de estas creencias para desarrollar el trabajo final, por ahí es una buena opción. Por ejemplo, la aeromancia es una forma de adivinación o práctica mágica que se basa en la observación e interpretación, pero de los fenómenos atmosféricos y del aire. Y se cree que tiene sus raíces en la antigua Grecia y Roma, donde los sacerdotes y augures observaban el cielo, las nubes, los vientos, los relámpagos y otros fenómenos meteorológicos para predecir el futuro o tomar decisiones. Por ahí también vamos a ver la alectomancia. ¿Qué es la alectomancia? Bueno, déjenme compartirles que la lectomancia es una forma de adivinación muy antigua y peculiar porque ésta utiliza un gallo como instrumento profético. Y esta práctica era conocida en varias culturas antiguas, pero se cree que tuvo especial relevancia durante la Grecia clásica y posiblemente en el antiguo Egipto. Este método era utilizado para encontrar respuestas a preguntas cruciales relacionadas con la guerra, el gobierno o los asuntos de Estado. También vemos el auspicio, la cartomancia, como el tarot, la fisionomía, la geomancia. ¿Habían escuchado acerca de la geomancia? Bueno, déjenme compartirles que en ella vamos a ver que este sistema de adivinación interpreta las marcas en la tierra o patrones formados por piedras, arena o tierra. Y es una de las artes adivinatorias más estructuradas y expandidas históricamente, porque comenzó o surgió en el mundo árabe alrededor del siglo IX y desde ahí comenzó a expandirse hacia otros continentes. Hoy día la siguen utilizando en diferentes religiones como la yoruba. Vamos a encontrar también la hidromancia. Esto, bueno, la hidromancia también es una de estas prácticas que se encuentran dentro del ocultismo. Y además vamos a descubrir a través de ella que es una forma de adivinación antigua donde se interpretan las visiones, los sonidos, los movimientos y colores, además de la forma del agua, para obtener mensajes proféticos o respuestas a preguntas, sobre todo que tienen que ver eh, con aquello que cause interés en ciertas áreas, no solamente del ser humano, sino también de los gobiernos. La horoscopía, la litomancia, la metoposcopía, la necromancia o nigromancia, que ya la habíamos mencionado al inicio de la clase, la oniromancia, ornitomancia, piromancia. La piromancia, ¿habían escuchado acerca de ella? Bueno, en la piromancia nos vamos a encontrar con que esta
práctica viene del griego pir, que es fuego, y mantella, o sea, se refiere a la adivinación del arte, ¿verdad? De poder hacerlo a través del fuego. Y esto sobre todo lo utilizan los chamanes, los sacerdotes, algunas culturas clásicas, como por ejemplo en la cultura romana, lo hacían las sacerdotisas vestales. ¿Qué más vamos a encontrar? El presagio, la quiromancia, la alquimia, la astrología, la teoría de las asignaturas, el lapidario, la magia, que ya también la estuvimos abordando, las runas, también ya la vimos, el medium, la mitología, la angelología, a través de la revelación y el estudio de los ángeles, la demonología, esta tiene que ver con los demonios, la numerología, ¿habían escuchado acerca de ella? Bueno, esto tiene que ver con los números, pero algunas de las virtudes que pueden encontrar en esta práctica es que al sumar, por ejemplo, el día, mes y año de nacimiento, tiene que dar números que van desde el 1 hasta el 9 y de acuerdo a esa suma del resultado, ¿verdad? De sumar el día, mes y el año de nacimiento, es que se cumple con ciertas características y a través de ello, bueno, se predice también el futuro y algunos otros descubrimientos que tienen que ver con la vida de esa persona. La gematría, la brujería, la wicca, que también ya la estuvimos viendo, pero dentro del ocultismo nos vamos a encontrar que ha habido ciertas controversias y críticas, porque esta es una de las principales críticas que vamos a encontrar, la supuesta relación con el satanismo. Aunque muchos practicantes del ocultismo no creen en Satanás y no tiene nada que ver con él, la conexión persiste en la mente de muchas personas. Otra crítica común es la falta de evidencia científica que respalde las creencias y prácticas del ocultismo, porque muchas de las afirmaciones hechas por los practicantes no pueden ser probadas o verificadas científicamente, lo que lleva a algunos a descartar todo el campo y considerarlo como pseudocientífico. Muy bien, esto ya tiene que ver con el ocultismo. Ahora vamos a continuar con el segundo tema, que es el satanismo. Este ha sido objeto de controversia y fascinación a lo largo de la historia, porque desde la antigüedad hasta nuestros días ha sido visto como una fuerza oscura y misteriosa que desafía las normas establecidas. Por supuesto que provoca curiosidad a aquellos que se atreven a explorarlo. Vamos a ver los orígenes históricos y culturales del satanismo, así como su presencia en la cultura popular contemporánea. El satanismo tiene sus raíces en las religiones antiguas que adoraban a deidades paganas y a demonios. Por ejemplo, en la antigua Persia existía una religión dualista llamada zoroastrismo, que creía en dos fuerzas opuestas, el bien y el mal. El dios Ahura Mazda, que representa el bien, mientras que Angra Mainyu, también conocido como Ahriman, personificaba el mal y la oscuridad. Durante la Edad Media, el satanismo se asoció con los rituales paganos y la brujería y se convirtió en una amenaza para la Iglesia, especialmente la católica. Pero la Inquisición española persiguió y ejecutó a miles de personas acusadas de practicar el satanismo y la brujería. Sin embargo, muchos de estos supuestos satanistas eran simplemente personas que seguían tradiciones paganas precristianas. ¿Qué más nos vamos a encontrar? Bueno, em, dentro de este fenómeno que es el satanismo,
hay que diferenciar, ¿verdad? Que dentro de las corrientes que hay en el satanismo, no todas implican la deidad en una entidad demoníaca, y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Por ejemplo, en el satanismo moderno, este es un movimiento religioso que surgió entre los siglos XIX y XX. Una figura importante en el desarrollo del satanismo moderno fue el ocultista británico Aleister Crowley, quien fundó la religión Telema, que involucra conceptos de autodivinización y la rebelión contra la moral convencional. Surgió como una reacción contra la moralidad tradicional y las instituciones religiosas establecidas. A diferencia del satanismo histórico, que se centraba su adoración en Satanás como una entidad real, el satanismo moderno se enfoca en la libertad individual y la exploración personal. Existen diversas corrientes dentro del satanismo moderno, cada una con su propio enfoque y filosofía. Algunas de las más conocidas son, por ejemplo, el satanismo de la Lavey, el satanismo teísta y el satanismo luciferino. Cada una de estas corrientes tiene sus propias prácticas y rituales, aunque todas comparten una actitud crítica hacia las instituciones establecidas y una valoración de la individualidad y la libertad. Este es un templo satánico que fue fundado en 2013. Es uno de los grupos satánicos contemporáneos más conocidos. Este grupo aboga por la separación de la Iglesia y el Estado y ha llevado a cabo varias acciones legales para desafiar los privilegios religiosos que se tienen, en este caso, en los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a abordar las corrientes del satanismo moderno. Este fue fundado por Anton LaVey, conocido como la Iglesia de Satanás, y se describe en su libro La Biblia Satánica y en otros escritos y declaraciones. Algunas de las características principales del satanismo de LaVey son el ateísmo o satanismo laico, el énfasis en el ego y la autodivinización, la ley de Satán, rituales y simbolismo, el rechazo de la moral tradicional, la promoción del hedonismo, el individualismo y elitismo. También, si desean desarrollar este tema como proyecto final, va a ser muy interesante porque ahí pueden abordar cada una de estas características. Además de que en el satanismo teísta se cree en la existencia literal de Satanás como una deidad o ser sobrenatural, aunque existen diferentes ramas y variaciones dentro del satanismo teísta. Algunas características generales son la creencia de Satanás como una entidad real, la adoración o veneración, la diversidad de creencias, el sincretismo religioso, el énfasis en el conocimiento y el poder, los rituales y simbolismo, y la secrecía y discreción. En el satanismo luciferino, esta es una corriente del satanismo que centra su figura en Lucifer, pero como un símbolo de luz, de conocimiento y libertad, aunque hay variaciones en las creencias y prácticas. Dentro del satanismo luciferino, algunas características comunes son Lucifer como un símbolo de iluminación. Esta también tiene el énfasis en la autodivinización, el individualismo y la libertad, el énfasis en la razón y el pensamiento crítico, la influencia esotérica y ocultista, la ética personal y el rechazo de la adoración del mal. Fíjense en cuanto al satanismo y la cultura popular. Bueno, en la actualidad
ha dejado de ser una práctica exclusiva de grupos marginales para convertirse en un tema recurrente dentro de la cultura popular. Desde la música hasta las series de televisión, el satanismo se ha convertido en un recurso estilístico que busca provocar y desafiar al público. Más allá del uso como recurso estilístico, el satanismo también ha sido objeto de reflexión y crítica en la cultura popular contemporánea. Películas como El Exorcista o La Semilla del Diablo han abordado el tema desde una perspectiva compleja y matizada, mostrando implicaciones sociales y psicológicas. Hace poco escuchaba la entrevista de una actriz eh, aquí en México, se llama Vanessa Bauche, y ella compartía que para poder incursionar en el mercado anglosajón, llegar a Estados Unidos, en Hollywood, le decían, ok, tú quieres que tu carrera despunte, quieres comenzar a tener mayores proyectos, bueno, tienes que participar en películas que tienen que ver eh, con Satanás, con Lucifer. Y ella decía, pero ¿cómo es esto? Sí, tú quieres comenzar a ser popular, bueno, tienes que ver la carrera de tal actriz, de tal actor, dónde empezaron, qué tipo de películas hicieron, por qué se volvieron famosos. Y mencionaba esta actriz, bueno, yo no pensé que estuviera tan a la vista, pero cuando me comienzan a dar nombres de ciertos actores y actrices que hoy son famosos, tuvo que ver el despegue de su carrera con formar parte de esta línea en donde si quieres ser alguien destacado en el mundo del entretenimiento, bueno, tienes que comenzar haciendo estas películas o realizando ciertos ritos. Y bueno, es algo que aunque se había escuchado, ¿verdad? Y se parecía, considerábamos que quizá era una leyenda por ahí, eh, al momento en que esta actriz lo comparte y ella decide no formar parte de este grupo, de esta corriente que hay en Hollywood, mencionaba, es que mis creencias no me lo permiten. Pero esto se ha vuelto tan popular dentro del mundo en el que nos encontramos y está tan a la vista que si tú deseas formar parte de cualquiera de estos grupos, puedes acceder a ellos. También nos vamos a encontrar que dentro del satanismo hay muchos mitos. Uno de ellos es que se trata de una religión que promueve el mal y la violencia, aunque el satanismo moderno en sus diferentes corrientes se enfoca en la libertad individual y la búsqueda del conocimiento, rechaza cualquier forma de opresión o injusticia. Pero no quiero que perdamos de vista que este no deja de ser un movimiento religioso peligroso. Otro mito común es que los satanistas realizan sacrificios humanos o animales como parte de sus rituales. Aunque se dice que los satanistas modernos no practican ningún tipo de sacrificio y rechazan cualquier forma de violencia o crueldad hacia otros seres vivos, es un enunciado que sigue llamando la atención. Eh, Todavía, ¿verdad? Hay quienes mencionan que dentro de estos grupos se siguen realizando sacrificios, no solamente de animales, sino también de personas. Entonces, bueno, no podemos desmentir o descartar que sea así. El satanismo ha tenido un impacto en nuestra sociedad actual y es que si bien es una corriente que llama la atención, que produce, ¿verdad? Sobre todo interés, está asociado con ciertas cuestiones morales y acusaciones, sobre todo, de abuso en sus rituales.
La mayoría de los estudiosos y las propias organizaciones satánicas modernas, aunque se dedican a desmentir este tipo de acusaciones, se ha señalado que el satanismo contemporáneo rara vez implica violencia o actividades criminales. Sin embargo, les decía, es un movimiento peligroso porque para el resto de la sociedad, pues nos sigue pareciendo una práctica que genera miedo, pero también ciertos malentendidos debido a las prácticas que realizan y también a los ideales que tienen. Recuerden que estábamos viendo, ¿verdad? Algunas de sus corrientes y en esta búsqueda del conocimiento secreto que se tiene, ¿verdad? A través del satanismo, bueno, vemos cómo es que las prácticas, los rituales que llevan a cabo, pues no dejan de ser llamativos, sí, pero también peligrosos. Bien, ahora vamos a abordar las prácticas esotéricas. Y aquí me encantaría que puedan poner atención al siguiente video. ¿Qué es el esoterismo? Descubra todas las prácticas esotéricas. El esoterismo se refiere a las prácticas reservadas a un grupo reducido de iniciados. Las prácticas esotéricas incluyen ciencia, ocultismo, espiritualidad, religión, litoterapia, piedras, magia, cultura y astrología. El esoterismo tiene diferentes disciplinas, como la astrología, que se basa en la influencia de los astros en el destino y la personalidad de las personas. La astrología se considera una pseudociencia y se divide en 12 signos del zodiaco. La litoterapia utiliza las propiedades de las piedras y cristales para curar física y psíquicamente. La cartomancia es el arte de leer el futuro en las cartas y se basa en la interpretación de los colores y figuras en las cartas. La quiromancia es la práctica de predecir el destino leyendo las líneas de la palma de la mano. La forma, textura y longitud de los dedos en la quiromancia revelan características de la personalidad y el destino de una persona. La numerología es una ciencia antigua que busca interpretar la influencia de los números en nuestra vida, carácter y destino personal. La astrología, una ciencia milenaria, interpreta la influencia de los astros en nuestro carácter, comportamiento y destino, ofreciendo una guía para la vida. La radiestesia, una práctica milenaria, utiliza varillas y péndulos para detectar energías sutiles y proporcionar orientación en la toma de decisiones. Síguenos para conocer más acerca de este fascinante mundo. Muy bien. Bueno, el esoterismo se refiere al conjunto de enseñanzas, doctrinas o prácticas que están destinadas a un círculo interno de discípulos o, como ya escuchábamos, iniciados y que se consideran secretas o de difícil acceso para el público general. A menudo se superpone con el ocultismo, pero se distingue por su énfasis en la transmisión de un conocimiento profundo, pero también transformador. Respecto a las prácticas esotéricas, bueno, ya vimos que algunas tienen que ver también con el ocultismo. Y ya escucharon por ahí, por ejemplo, la numerología, la astrología, pero también nos vamos a encontrar con que qué se desea tener a través de estas prácticas, hacia dónde se quiere llegar. Bueno, al conocimiento interno, porque el esoterismo busca ir más allá de lo superficial. A menudo se relaciona con la naturaleza de la realidad, la divinidad y el propósito humano. Además que hay una iniciación y grados. Muchas tradiciones esotéricas implican un proceso de iniciación y progresión a través de diferentes niveles de comprensión y práctica.
símbolos y alegorías. Utilizan un lenguaje simbólico y alegórico para transmitir sus enseñanzas que a menudo son difíciles de comprender sin una guía adecuada. Además de que también se busca la transformación personal. El objetivo final de muchas prácticas esotéricas es la transformación interior del individuo, el desarrollo espiritual y la conexión con lo divino. Algunas de las manifestaciones contemporáneas. Bueno, en la sociedad actual se incluyen una variedad de disciplinas como la meditación trascendental, el yoga en sus vertientes más místicas, la numerología, la quiromancia, la lectura del aura, la canalización y diversas formas de sanación energética. ¿Les suena? Ya lo vimos también en la espiritualidad de la nueva era. El interés de estas prácticas a menudo surge de una búsqueda del bienestar personal, el autoconocimiento y la conexión más profunda con lo espiritual, fuera de las estructuras religiosas tradicionales. La nueva era ha sido un movimiento clave en la popularización de muchas de estas prácticas, y ya lo veíamos en la clase anterior, porque se promueve una espiritualidad individualizada y sincrética. Ahora bien, vamos a continuar con el siguiente tema, que es el auge de grupos de autoayuda con tintes espirituales y su relación con los nuevos movimientos religiosos. Pero, bueno, vamos a abordar algunos de estos temas y también voy a mencionar algunos de estos grupos, ¿verdad? Que hoy día son tan populares y que además, pues, siguen presentándose dentro del panorama espiritual contemporáneo para ganar también seguidores, si bien lo que buscan es incorporar al ser humano a su vida antes de llegar a ese proceso, ¿verdad? De, digamos, como le llaman comúnmente, de tocar fondo. Lo que buscan es incorporar elementos espirituales en sus metodologías. Por eso es que en las últimas décadas, los últimos 50 años, han sido tan populares y han ganado cada vez más adeptos. Estos grupos, que a menudo operan fuera de las estructuras religiosas tradicionales, ofrecen un espacio para que los individuos aborden desafíos personales, busquen un crecimiento y además encuentren apoyo en un contexto que valora tanto el bienestar psicológico como el desarrollo espiritual. El fenómeno de los grupos de autoayuda con tintes espirituales. Estos grupos son comunidades de personas que comparten problemas o experiencias similares y se apoyan mutuamente para superarlos. Cuando estos grupos incorporan tintes espirituales, integran creencias, prácticas o filosofías que van más allá de lo puramente psicológico o material y buscan una dimensión trascendente en el proceso de sanación y de crecimiento espiritual. Además, tienen características comunes, por ejemplo, un enfoque holístico. Consideran al individuo en su totalidad, mente, cuerpo y espíritu, reconociendo la interconexión entre el bienestar psicológico y la dimensión espiritual. También se rigen por principios universales. A menudo se basan en ellos porque consideran que el amor, la compasión, el perdón, la gratitud tienen que ver con la conexión que va más allá del individuo, es decir, que está dirigida por un poder superior, no necesariamente definido de manera dogmática, es decir, no necesariamente le llaman Dios.
o también tiene que ver con la búsqueda de un propósito mayor. ¿Cuáles son algunas de las prácticas comunes dentro de estos grupos de autoayuda? Las prácticas espirituales pueden incluir la meditación, la atención plena, el mindfulness, la oración en un sentido amplio, pero no necesariamente denominacional, la visualización, el trabajo energético, la lectura de textos inspiradores o la participación en rituales simbólicos. También vamos a encontrarnos, por ejemplo, con narrativas de transformación, porque promueven historias de superación personal y transformación, desde donde la dimensión espiritual juega un papel en el proceso del cambio en la vida del individuo. Si antes tenías una conducta que era autodestructiva, bueno, a través de esta transformación tú vas a poder llegar a la plenitud que debes tener como ser humano. Las prácticas espirituales pueden incluir, ¿verdad? Ya veíamos todo esto, además de promover un liderazgo facilitador, que suele ser menos jerárquico que en las religiones tradicionales, con facilitadores que guían las discusiones y las actividades, pero que no necesariamente se presentan como autoridades espirituales absolutas. Fíjense, por ejemplo, en estos grupos de autoayuda vamos a encontrar, veíamos, ¿verdad? Que en estas prácticas que ellos tienen, ¿qué grupos se les vienen a la mente? Por ejemplo, ejemplo más conocido de un grupo de autoayuda con una fuerte dimensión espiritual. Aunque este fue fundado en 1935, es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su experiencia de fortaleza y esperanza para resolver una problemática común y poder ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El programa, como hemos escuchado, ¿verdad? Seguramente no nos es desconocido, se basa en los 12 pasos, porque a través de ellos van guiando a la persona hacia la recuperación. ¿Cuáles son los tintes espirituales que tiene este programa? Bueno, el concepto del poder superior. Por ejemplo, en el paso 2 de Alcohólicos Anónimos, sugiere que los miembros lleguen a creer en un poder superior a ellos mismos que puede devolverles el sano juicio. Y este poder superior no se define de manera dogmática, se deja más bien a la interpretación de cada individuo, lo que permite que las personas pueden tener diferentes creencias y le pueden llamar de diferente manera o pueden no ser religiosos, pero pueden identificar a ese poder superior como tal. Le pueden llamar Dios, naturaleza, etcétera. Y bueno, en este grupo de AA, pues tienen ciertos principios espirituales. Los 12 pasos promueven la honestidad, la humildad, la rendición, el servicio a los demás, la gratitud, la oración o la meditación. Y estos son considerados valores espirituales que facilitan al individuo su transformación y también llegar hacia ese paso que se espera, que es la sobriedad. Por ejemplo, habían escuchado que los pasos 4 y 5 implican un inventario moral y la confesión de faltas, bueno, mientras que los pasos 8 y 9 se centran en la reparación de daños a otros. Y estos elementos tienen paralelismos con las prácticas espirituales de diversas tradiciones. Fíjense cómo estos grupos de autoayuda, ¿verdad? Tienen estos tintes espirituales y además lo que buscan es que la persona pueda llegar al estado de sobriedad, a un estado de mejora y a través de estos 12 pasos lo logran.
sin necesidad de llamarle a este poder superior como de una determinada forma, permiten que las personas puedan expresar ahí, eh, pues, las corrientes religiosas de las cuales provienen. Otro es el mindfulness y la meditación, que es una práctica que implica prestar atención a la interconexión entre, a la interconexión personal de manera intencional y sin juzgar. Aunque tiene raíces budistas, el mindfulness se encuentra secularizado y adaptado para Occidente. ¿Qué es lo que se trata de buscar al practicarlo? Bueno, el reducir el estrés, el mejorar el bienestar mental y fomentar la autoconciencia. Esto es parte de lo que se busca en estos grupos de autoayuda. Y muy bien, vamos ahora a pasar al último tema de esta clase, que es el abuso espiritual. Y en este abuso espiritual, bueno, vamos a ver cómo es que se ha llevado a cabo, no solamente en las religiones tradicionales, digámoslo así, sino que también lo vamos a encontrar en diferentes contextos religiosos, porque el abuso espiritual es el maltrato hacia una persona que tiene necesidad de ayuda, de apoyo o de un mayor poder espiritual, lo que resulta en el debilitamiento, el menoscabo o el decaimiento del potencial espiritual de esa persona. Es una forma de violencia que puede ocurrir en cualquier contexto religioso o espiritual y se trata de un comportamiento manipulador y coercitivo que busca controlar y dañar a las personas. Este tipo de abuso puede incluir la intimidación, la humillación, explotación financiera, aislamiento social y la presión psicológica para aceptar ciertas creencias o prácticas. Es importante tomar en cuenta que el abuso espiritual no siempre es fácil de detectar, ya que puede manifestarse de manera sutil y gradual. Por esta razón, es fundamental estar atentos a las señales de alerta y buscar ayuda si se sospecha que se está siendo víctima de abuso espiritual. A menudo, el abuso espiritual se va a encubrir como una guía espiritual o una disciplina, lo que dificulta su detección y la confrontación hacia quien la está ejerciendo. Pero también es importante resaltar que no es abuso espiritual. Por ejemplo, no es abuso espiritual cuando quien tiene la responsabilidad de tomar las decisiones finales usa su buen juicio y elige ir en contra de tu opinión. No es abuso espiritual cuando un cristiano, sea líder o no, confronta a otro por un pecado, por un mal comportamiento o incluso por errores que debe corregirse. El objetivo, desde luego, no es avergonzar ni desacreditar, sino sanar y restaurar a esta persona. No es abuso espiritual cuando a una persona en el ministerio o liderazgo se le pide que deje su trabajo debido a problemas emocionales, físicos, mentales o espirituales. El objetivo debe ser ayudar a esa persona para que reciba ayuda, de modo que finalmente regrese a su cargo o puesto de trabajo, si esa es la mejor acción que se considera puede ayudarle al individuo. No es abuso espiritual cuando eh, podemos disentir entre doctrinas o algún otro asunto. Hay que tener presente, sin embargo, que siempre es crucial mantener el respeto y nunca despreciar ni atacar a alguien. El hecho de que tengamos ideas distintas
dentro de un mismo contexto religioso y algún líder, ¿verdad?, considere que esas ideas a lo mejor no van con lo que creemos, con nuestra doctrina, con nuestros ideales, y nos llame la atención, eso no significa necesariamente que sea abuso espiritual. Ejemplos de abuso espiritual: cuando un líder religioso utiliza su posición de poder para manipular emocionalmente a sus seguidores y obtener beneficios personales. Cuando una persona es obligada a renunciar a sus creencias y adoptar las del grupo o líder religioso bajo la amenaza de ser excluido o castigado. Ejemplos de abuso espiritual: cuando se recurre a la espiritualidad para hacer que otros vivan a la altura de un estándar espiritual. Promueve un desempeño espiritual externo sin respetar el verdadero bienestar del individuo, o se utiliza como un medio para probar la espiritualidad de una persona. Sí, queremos saber qué tan espiritual eres, ¿no? Y lo ponen a prueba. Bueno, ese sí es un ejemplo de abuso espiritual. Cuando un líder utiliza su posición espiritual para controlar o dominar a otra persona, implica pasar por encima de los sentimientos y opiniones del otro, sin importar qué consecuencias habrá en las condiciones de vida, las emocionales o el bienestar espiritual. Y esperen, porque más adelante vamos a ver algunos videos al respecto. Y sobre todo, uno que justo ha acabado de suceder el domingo de la semana antepasada, que se popularizó esta semana pasada y que ha traído gran controversia en las redes sociales. Quizá algunos ya lo vieron, y si no, no se preocupen, ahorita lo vamos a ver. Características del abuso espiritual: la manipulación psicológica. Los abusadores espirituales suelen manipular las creencias, la fe y la espiritualidad de sus víctimas. ¿Para qué? Para lograr tener control sobre ellas. Pueden utilizar tácticas como la culpa, el miedo o la vergüenza para lograr su objetivo. Otra característica es el aislamiento social. Los abusadores a menudo pretenden y logran, en algunos casos, aislar a las víctimas de los amigos o la familia que no están en un grupo espiritual o religioso, lo que dificulta que la víctima busque ayuda o apoyo fuera de ese grupo. Además del abuso emocional y verbal, pueden utilizar insultos, humillaciones y amenazas emocionales para mantener a las víctimas bajo su control. Presten atención al siguiente video. Existe un documental que la iglesia no quiere que veas. Su nombre es Deliver Us from Evil, traducido como Líbranos del Mal. Este documental del año 2006, dirigido por Amy Berg, explora la vida del sacerdote católico irlandés Oliver O'Grady, quien admitió haber abusado y violado a aproximadamente 25 niños en el norte de California desde finales de los años 70 hasta principios de los 90. El documental presenta documentos de juicio, deposiciones grabadas en video con O'Grady y otros miembros de la Arquidiócesis de Los Ángeles, además de entrevistas con sobrevivientes del abuso de O'Grady. El material sugiere que los funcionarios de la iglesia estaban al tanto de los crímenes de O'Grady muchos años antes de su condena. Sin embargo, tomaron medidas para ocultarlos y así protegerlo a él y a la iglesia. La historia es impactante y desgarradora, y el documental ofrece una mirada profunda a la corrupción dentro de la Iglesia Católica y la mente perturbada del hombre que protegieron. Y ya en fechas recientes, ustedes van a poder encontrar otro documental también sobre un líder que también ejerció abuso espiritual, pero en este caso no solamente sobre adultos y jóvenes, sino sobre niños. Y es el caso de el sacerdote
Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Si pueden ver este documental, lo encuentran en Netflix. Es bastante crudo. De sugerencia no lo vean con menores de edad ni personas sensibles, porque se van a encontrar en él algunos de los crímenes narrados por las víctimas, precisamente de este sacerdote pederasta. El documental se llama Marcial Maciel, el lobo de Dios. Es desgarrador escuchar cómo víctimas de abuso religioso, de abuso espiritual, narran cómo son primero atraídos, ¿verdad? Ellos y sus familias con la promesa de que van a recibir asistencia, van a ser apoyados económicamente, pero que además van a poder tener una educación, sobre todo a personas de estratos marginales. Y bueno, en esta fe, en esta confianza ciega de los padres, dejan ir a sus hijos con el propósito de ser mejores personas, de obtener una mejor calidad de vida. Y lo que obtuvieron de este personaje y quienes le rodeaban, pues fueron abusos de todo tipo. Es triste, pero es necesario conocer que el abuso espiritual se encuentra en todas las esferas y en todos los ámbitos religiosos. Otra de las características es la imposición de creencias y normas. Los abusadores pueden forzar a las víctimas a adoptar ciertas creencias, prácticas o normas de su comportamiento, incluso si van en contra de su voluntad o los valores personales, además de la pérdida de autonomía, porque las víctimas pueden perder gradualmente su autonomía y capacidad en la toma de decisiones. Es decir, ya no deciden por ellos mismos, ya que los abusadores son quienes toman el control en todos los aspectos de su vida. Escuchemos, por ejemplo, acerca de este caso. ¿Por qué nadie habla Su de este intención documental? era decirme que Hong Myung-soo era el Mesías de esta era, ¿Por qué te amenazaron? para que me callara. Pero sentí que debía decir la verdad para que no haya más víctimas como yo. La señorita Juan alega que el presidente Hong abusó sexualmente de ella y de muchas otras mujeres. Dijo que era la voluntad de Dios. Y el pastor Lee era un fraude haciéndose pasar por pastor de iglesia. Se divinizó a sí misma. Dijo, yo crearé el cielo en la tierra. ¿Sunda era Dios? Morirán si me desobedecen. Eso decía. 32 personas murieron en ese lugar. Era aterrador. Debo haber pagado más de $1 millón en 24 años. Nunca abandonen la fe. Este pastor Lee decía que él era el nuevo Mesías y además convencía a la gente para que le dieran su dinero, abusaba de mujeres, imponía sus creencias y si alguien pretendía salirse de su círculo religioso les decía que entonces iban a morir. Esta forma de manipulación llega a tal grado en que las víctimas consideran que no pueden salir de ahí, normalizan este tipo de comportamientos y además, ya cuando logran salir y se dan cuenta, ¿verdad? Que todo esto forma parte de una persona enferma de poder, comienzan a hablar y a contar su historia y es de la forma en que algunos de los creyentes que todavía se encuentran inmersos en esos círculos espirituales logran salir de ahí. Otros más los consideran traidores y son rechazados por el resto de las personas que aún siguen teniendo simpatía por los líderes religiosos. ¿Por qué nadie? Que abusan de ellos. Detección del abuso espiritual. Vamos a encontrar algunas señales de alarma
Por ejemplo, el cansancio emocional y físico. Las personas que están siendo víctimas de abuso espiritual a menudo se sienten constantemente agotados, estresados o ansiosos debido a las demandas que tienen de parte del líder o del grupo. También vamos a ver que hay cambios en la personalidad. Aquí esto es importante para nosotros, para poder detectar cuando una persona está siendo víctima de abuso espiritual. Vamos a encontrar que en ellos hay cambios de la personalidad. Si notamos que alguien drásticamente ha cambiado su forma de ser, sus valores o sus intereses con tal de encajar en un grupo, necesitamos prestar atención. La justificación del maltrato. Y uno diría, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que suceda esto? ¿Cómo alguien puede justificarlo? Pues sí. ¿Por qué lo hacen? Por la manipulación que han recibido. Justifican a aquellos líderes que les hablan y les dicen, es que es la voluntad de Dios, es que te estoy haciendo esto porque tienes que ser disciplinado espiritualmente, es que tu fe tiene que ser probada. Cuando una persona se acerque a nosotros y nos diga, oye, es que mi líder me está diciendo que haga esto, necesitamos ser cuidadosos, revisar si esa persona está siendo víctima de abuso. Quieren entender cómo es el engaño. Y no solamente pasa en contextos como la Iglesia Católica. Vamos a verlo como dentro de un grupo que comenzó siendo una iglesia pequeña y que se volvió tan grande que ya se encontraba a nivel mundial en algunos países, tenían sede. Bueno, esto también causó problemas y también hubo abuso espiritual en algunos de los miembros que formaban parte de esta institución. ¿Cómo es la manipulación? ¿Cómo es el negocio de la gente que se cobija en el concepto de Dios? Hillsong, una mega iglesia expuesta. Una miniserie que puedes encontrarla en HBO. They really do believe that they need to conquer Earth in order to make heaven on Earth. Ryan Houston, unfortunately, will stop at nothing. I encourage you to focus on the church you have. There's nothing distracted, but all the devil's influence. I think that it is a bit of a culture, protect the brand at all costs, and whatever it takes to achieve that. He's not protecting Hillsong Church, he's protecting the Hillsong image. The best is yet to come. Bueno, este documental, Hillsong, una mega iglesia expuesta o los secretos de Hillsong, vamos a encontrar algunos de los escándalos que salieron a la luz en este documental, cómo había encubrimientos de los líderes, cómo para poder llegar, ¿verdad?, hasta cierto estatus, se tenían que pasar por encima de las personas, pero no solamente eso, sino que a través de este documental, pues van a poder ustedes comprobar cómo es que esta mega iglesia que ya tenía presencia en un gran número de países, pues fue expuesta porque todo lo que ahí había comenzó siendo, bueno, como algo interesante, como algo novedoso, pero poco a poco el estilo de la iglesia o de la idea que tenían como iglesia comenzó a cambiar. Ganó popularidad por la música, porque era vanguardista, porque llamaba la atención especialmente de los jóvenes, pero una vez que sale este documental a la luz, se van a dar cuenta cómo es que la organización se vio envuelta en problemáticas relacionadas con escándalos de inmoralidad, algunas cuestiones criminales por parte de sus líderes que buscaban, fama, dinero,
y van a poder encontrar cómo es que a través de este enriquecimiento, bueno, también hubo por ahí algunas problemáticas porque la forma de atraer este dinero pues no era precisamente, no era legal. Hay casos realmente complicados dentro de esta mega iglesia y todo lo que conlleva su organización. ¿Qué más vamos a encontrarnos dentro de las pruebas o cómo poder detectar el abuso espiritual? Porque en la víctima hay sentimiento de culpa y vergüenza constantes. Las personas son avergonzadas hasta el grado de hacerles sentir indignos por no cumplir con las expectativas del grupo o del líder. Tienen miedo a cuestionar o a disentir. Miedo de expresar sus dudas, de hacer preguntas o de discrepar con las ideas del líder o la doctrina del grupo. Son aislados socialmente, ya lo veíamos, ¿verdad? No les permiten salir más allá del grupo, solamente están limitados a concentrarse ahí, no pueden tener relación con personas fuera de él, ya sea familia, amigos, porque se les considera herejes o personas no aptas para este grupo. ¿Pensabas que la Iglesia Católica es la única envuelta en escándalos de corrupción y pedofilia? Déjame decirte que no. Existe un documental sobre el budismo y que precisamente ellos no quieren que veas. Su nombre es Bouddhisme, la loi du silence, traducido como Budismo, la ley del silencio. Este documental del año 2022, dirigido por Elodie Emery y Wandril Lanos, muestra los abusos sexuales, las manipulaciones mentales y los desvíos de fondos que han sacudido al budismo tibetano. A través de una investigación exhaustiva, el documental levanta el velo sobre los aspectos poco espirituales de una religión venerada en Europa. El documental sigue la historia de Ricardo Méndez, quien vivió un infierno en una comunidad budista en Castellane, lejos del ideal de sabiduría promovido por su fundador, Robert Spatz. Ricardo busca justicia y se ha constituido como parte civil en un juicio. Él cuenta cómo el lama belga incitaba a sus discípulos a abandonar a sus hijos, dejándole el campo libre. Los abusos físicos, la privación de alimentos y libertad, o las violaciones sufridas por las niñas fueron el destino diario de niños sin protección. El Dalai Lama, una figura internacional, ha cubierto durante mucho tiempo las acciones secretas de aquellos que sirvieron para expandir su religión. ¿Por qué será que al igual que la Iglesia Católica encubren este tipo de actos? ¿Qué opinas tú de todo esto? Te dejo el link en la caja de comentarios para que lo juzgues por tu cuenta. Bueno, vemos que el concepto de abuso espiritual está presente, ya lo compartía, en las diferentes esferas religiosas. Algo que también es una señal de alerta es la falta de transparencia. Si hay secretismo en las finanzas, en las decisiones o en la vida del líder, esto también es importante tomar en cuenta. El énfasis excesivo en la obediencia al líder. Si la obediencia al líder se equipara como si estuvieran obedeciendo al mismo Dios. La desvalorización de la individualidad. Se desanima a la expresión personal, la creatividad o el pensamiento crítico. Y este es el caso que les mencionaba, que sucedió el domingo de la semana pasada, que comenzó a viralizarse en redes sociales. Y bueno, voy a hacerles algunas preguntas que ojalá puedan responderlas en los comentarios o a través de el grupo, ¿verdad? Con el hermano Abraham, para que pongan atención a lo que dice este pseudo pastor acerca de lo que Dios, entre comillas, le reveló. Yo oré por ti toda esta noche. Puedes pensar que soy un mentiroso, puedes pensar lo que tú quieras, y la mera verdad, me importa un comino lo que tú piensas. Pero como hombre yo vengo a decirte, ¿estás dispuesto a vender la propiedad? ¿Cuánto quieres venderla? ¿En dólares cuánto es eso?
3.700.000. Dios me habló para ti anoche. Y tu corazón está todo lo que da. ¿Sientes eso? Está a punto de salirse el corazón de ahí. Dios me habló anoche, apóstol. Y Dios me dijo, dile a él que yo le regalé la vida, le regalé sus hijos y le puedo dar más de lo que tiene ahora si él me regala ese terreno. Él, entregando el terreno, solo agarrará $130,000. Si me lo entrega, yo le entrego 400, $500,000. Sí puede tener la fe en creer. Y me dijo Dios, y si no, tú se los pagas de tu bolsa. ¿Qué quieres, dinero o la bendición de Dios? La bendición de Dios. Quiero tus papeles y quiero el terreno ahora. ¿Estás listo? Está regalado para usted ahora. Dile que yo le he pedido el terreno, yo, no el pastor. Está temblando. El corazón quiere explotar. ¿Cómo puedo yo venderle algo a Dios si es de Él todo? Él te va a bendecir como no tienes una idea. Este pseudopastor de nombre Jorge Pompa comienza a hacerse popular, les digo, el domingo de la semana antepasada, porque en esa reunión sale este video a la luz de alguna persona que estaba ahí, un asistente, ¿verdad? Que fue para recibir la palabra y resulta que al pasar a este señor le comienza a pedir el terreno, la casa que tiene. Y le dice que es porque Dios le había hablado una noche antes y se la tiene que dar. El video que se hizo popular, este video en redes sociales tiene casi 50,000 comentarios, casi 50,000. Y en él, pues es triste encontrar cómo estos mercaderes de la fe, gracias a ellos, es que se tiene un mal concepto de líderes religiosos, en el caso nuestro, como son los pastores, porque hay gente que rechaza no solamente la iglesia, y muchos dicen, por eso es que soy espiritual y no religioso, por eso es que no creo en los pastores, por eso es que no creo en los líderes, por pastores como, pastores entre comillas, como este, porque no solamente es el único video que salió a partir de hacerse popular, sino que del pastor Jorge Pompa empiezan a salir otros videos donde él pide carros, donde él pide dinero, más de $1,000 por persona, porque Dios le habló y le dijo que para que él tuviera carros nuevos, para que él tuviera más casas, él necesitaba tener una recompensa de parte de Dios, y eran los fieles quienes se la tenían que dar. Es impresionante cómo se llega al abuso espiritual hablando en nombre de Dios. ¿Es legal? ¿Es correcto? ¿Es bueno? Es un atropello lo que le estaban haciendo a este hombre. Y tratar de engañar a las personas a través de esta manipulación, pues yo creo que también es imperdonable. Les decía, el video en el que salió tiene más de 50,000, bueno, perdón, más de 49,000, casi 50,000 comentarios. Además, ustedes lo pueden revisar en TikTok, más de 706,900 likes y casi 85,000 compartido, casi 85,000 veces ha sido compartido. Y son de estos videos en el que uno tiene que prestar atención, porque son casos de un claro y evidente abuso espiritual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer al respecto? Bueno, cuando nos encontramos un caso así, denunciar. Casualmente, este pastor o pseudo pastor limitó los comentarios en algunas de sus redes sociales, en otras definitivamente las cerró, él, su esposa,
porque ya eran tantos los comentarios que estaban recibiendo, las recriminaciones por lo que estaba haciendo, que algunas de las redes decidió solamente que se compartan. Además, quitó todos los videos, ¿verdad?, donde él está haciendo este tipo de acciones. Y bueno, pues esas son las consecuencias del abuso espiritual, de quienes cometen abuso espiritual. La denuncia, si bien no sé, todavía se ha sido interpuesta ante las autoridades, por lo menos de forma mediática, sí está dando resultados. ¿Cómo prevenir el abuso espiritual? Es importante educarnos sobre qué es y cómo se manifiesta. Debemos estar conscientes de los signos de alerta y no ignorar nuestra intuición si sentimos que algo no está bien en el entorno espiritual en el que nos desarrollamos. Es fundamental establecer límites claros y comunicarlos con respeto y asertividad. Si nos sentimos presionados o manipulados por los líderes religiosos o espirituales, debemos tener la confianza para decir no y alejarnos si es necesario. Otra de las iglesias que se ha visto afectadas por el abuso espiritual de su líder es La Luz del Mundo. Y hay un documental al respecto llamado Detrás del Velo, sobreviviendo a la luz del mundo. We need to do something about it. It's dangerous for us now. There are chunks of my childhood, black holes, black spaces. I asked her, how far back does this go? And she said, it goes all the way back. La Luz del Mundo is a church founded in 1926. Anywhere you name it, there's a Church of the Light of the World. La Luz del Mundo claims to have 5 million members in 57 countries. One of the largest religious cults of our time. In addition to the yachts and the cars, they have ranches in Texas and California. The church has one leader at a time, and that's the apostle. There have been 3 apostles in the same family. With 3 generations of abuse that have been covered up till now. I wanted to prove that I was worthy. They almost make it seem romantic and like a fairy tale. You're gonna be a princess. He hit me until I fell. Oh, that His mercy for anything He wanted. You might think it's a sin, but it's not, because it's in the presence of the apostle. They cut ties with your family. My mother, she doesn't talk to me. Yo he perdido mi familia. All of the loneliness, it is the worst torture a person can experience. The reason why I want to remain anonymous is the fear. If something happens to me, my daughter, or my husband, it's coming from them. This isn't a church. This is some sort of mafia. First thing we think is exposure. We've got to expose it. I started to reach out to people in the United States. Everybody in the Me Too movement never got anything back from anybody. The Bible says maintain justice and do what is right. This has to stop. I think that this would have been different if these were white American girls. We're gonna get justice. They have so much power. It got bigger. Everybody exposing this beast. No vamos a parar hasta encontrar la verdadera justicia. The truth is there. Es una burla. I forgive myself. It was never a blessing. I want to be a voice for all the other little girls. Las mujeres serán abusadas por el líder de esta organización con la promesa de que iban a ser princesas, de que era algo especial el que tuvieran estos encuentros con el apóstol. Pero, bueno, una vez que comienzan las investigaciones en Estados Unidos, él es apresado y se descubre que hay una trata de blancas, hay delitos también como pedofilia, extorsión, lavado de dinero y muchos más. ¿Cuáles son los recursos para las víctimas de abuso espiritual? Si has sido víctima de él, es importante que sepas que no estás solo y que hay recursos disponibles para ayudarte a sanar. Una opción es buscar una línea de ayuda, un grupo de apoyo en la comunidad religiosa o espiritual en la que se encuentre. Estos recursos proporcionan o deben proporcionar un espacio seguro para compartir experiencias, recibir apoyo emocional a quienes han pasado por situaciones similares. Además de buscar terapia con un profesional de la salud mental que tenga experiencia en trabajar con víctimas de abuso espiritual.
¿Para qué? Para ayudar en este proceso de sanar los sentimientos y los pensamientos relacionados con el abuso, así como desarrollar estrategias para recuperar, en este caso la víctima, y reconstruir su vida. No tengan miedo a pedir ayuda. De manera especial, hay que encomendarse a Dios. Bien, ha sido todo por la clase de hoy. Cada uno de estos temas, ¿verdad? Es pertinente que les prestemos atención porque, bueno, siguen tanto el satanismo, el ocultismo, como los grupos de autoayuda con tintes religiosos siguen ganando adeptos, siguen siendo atrayentes, especialmente por el uso de Internet, pero aún dentro de nuestras comunidades necesitamos estar atentos para evitar que haya abuso espiritual. Bueno, si Dios lo permite, nos estamos saludando el próximo miércoles para ver la clase número 9. Más tarde les voy a enviar, ahora sí, el material de las clases 7 y 8 junto con el ejercicio para que lo puedan responder. Recuerden que es importante tomar captura de pantalla al final de realizar el ejercicio porque se los voy a estar solicitando ya que forma parte de su calificación final. Y la manera de evaluarlo es dándome cuenta que realmente lo llevaron a cabo. Así que al momento que salga la puntuación en cada uno de los ejercicios, tomen una captura de pantalla y al final me los van a compartir todos para saber que sí lo estuvieron realizando. Por mi parte ha sido todo. Deseo que tengan una semana laboral de gran bendición junto con sus familias. Dios les bendiga y paz a vosotros.